Cuando un delincuente es atrapado por la policía, ese delincuente se pone en manos del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y ahí, lamentablemente, hay liberaciones, o hay malos manejos, o hay incluso amenazas hacia los fiscales o hacia los jueces de parte de las bandas delictivas que permiten que la puerta giratoria siga abierta y activa. Probablemente... ¿Tú aceptarías ser ministro? ¿Tú aceptarías ser ministro del Interior? ¿Tú aceptarías ser ministro del Interior? La inseguridad avanza y la política sigue poniendo trabas, mientras el Congreso se alista para censurar al ministro del Interior. Renzo Regiardo advierte que el problema no es solo policial, sino un fracaso del Estado. La falta de coordinación con la Fiscalía y el Poder Judicial mantiene abierta la puerta giratoria que deja en libertad a delincuentes, sin liderazgo ni estrategias claras. La lucha contra el crimen se vuelve un espectáculo mediático sin resultados. Renzo Regiardo está ahora sí en la línea telefónica. Renzo, buenos días. Nicolás, buen día. Gusto escucharte. Exitosa. Renzo, ¿cuál es la postura de ustedes y la tuya? Porque eres una persona que tiene mucha experiencia en el tema de la inseguridad con respecto a esta situación. Para empezar, ¿qué piensas de la salida que está planteada ya como moción de censura para el día de mañana contra Juan José Santibáñez? A ver, yo voy a tratar de despolitizar el tema de la inseguridad. Lamentablemente se politiza, tú lo acabas de decir, se lleva hacia un sector ideológico, hacia el otro, y eso no lo podemos tratar. Tanto se politice esto, el aporte que vamos a hacer en favor de reducir los índices delictivos es mínimo o nulo. Aquí lo que hay que hacer es entender cuál es la hoja de ruta. Y la hoja de ruta, desde mi modesta opinión, está muy mal llevada, está muy mal enfocada, y no por el gobierno actual, sino por los gobiernos que han pasado a lo largo de los años. Fíjate, Nicolás, el problema de la inseguridad es multisectorial y es multicausal. Como te lo he dicho en innumerables ocasiones que me has entrevistado en Exitosa y en algunos otros medios en los que has participado anteriormente. ¿Y por qué digo que es multisectorial y multicausal? Porque hay que entender que cuando un delincuente es atrapado por la policía, ese delincuente se pone en manos del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y ahí, lamentablemente, hay liberaciones, o hay malos manejos, o hay incluso amenazas hacia los fiscales o hacia los jueces de parte de las bandas delictivas que permiten que la puerta giratoria siga abierta y activa. Por lo tanto, no podemos enfocar el tema a responsabilizar al ministro de turno del sector interior del fracaso de la lucha contra la criminalidad. El fracaso es del gobierno directamente, de las más altas autoridades del Estado. Yo en el último CONASEC, en Nicolás, en la última sesión que participé, fui en representación precisamente de la Municipalidad Metropolitana de Lima por encargo de Rafael López Aliaga. Le dije a la presidenta, asuma usted el liderazgo, porque usted tiene la más alta magistratura del país. Y como lideresa del país tiene que tomar decisiones, y hay decisiones duras y drásticas que se tienen que asumir y afrontar. Por ejemplo, la creación, felizmente lo incorporaron al final, Nicolás, pero fue un arduo debate. Esta sesión comenzó a las 10 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde, pero plantea directamente, y felizmente lo aceptaron, la creación de un ente del más alto nivel que se encargue de, precisamente, articular con todos los sectores, porque no solamente, reitero, es un tema policial, se tiene que trabajar de forma simultánea, paralela, permanente, entre todas las autoridades. Si eso no lo hacemos así, poco o nada se va a hacer para reducir los índices delictivos. Ojalá que ese ente que ya se planteó y se aceptó en el último CONASEC, que dicho sea de paso, yo lo planteé desde hace un par de años, se aceptó en un CONASEC y tampoco se implementó, pero ojalá que eso se implemente hoy, a la brevedad. No podemos esperar más tiempo para entender cómo tenemos que afrontar la lucha contra la criminalidad y la delincuencia. Así de sencillo, Nicolás. Claro, pero el tema es que, es cierto, no nos va a resolver la crisis de inseguridad la salida de Juan José Santibáñez, pero hay dos cosas que son ciertas, ¿no? La primera es que si alguien ha politizado esto, ha sido él en primer lugar. O sea, ahora están diciendo poco menos que detrás de la muerte de Paul Flores están los caviares. O sea, ya dicen cualquier cosa, Renzo, por Dios. Sí, yo no acepto y no avalo eso que se expresa referente a politizar el sector. Si no entendemos que aquí hay que hacer un pacto, incluso político, con los medios de comunicación, con la sociedad civil, con todos los actores, con las víctimas.
yo te hablo como víctima también, Nicolás. Acuérdate que yo he sufrido un Por incidente supuesto, lo he recordado, familiar, y por eso me he involucrado en esto en cuerpo y alma. Yo no participo por una cuestión política en este asunto. Lo hago porque realmente estoy comprometido con mi familia, estoy comprometido con la gente que nos acompañó, que nos apoyó, que nos siguió, y con tantas víctimas que me tocan la puerta, con las que tengo mucho contacto, de no ponerle esa dosis política, porque nos hace mucho daño, porque lamentablemente gracias a esa politización es que esto está de cabeza, sinceramente. Y porque no hay una hoja de ruta adecuada, como te digo, en donde se tienen que implementar medidas desde el más alto nivel, con un ente articulador que sí o sí tiene que empezar a operar hoy mismo, si fuera el caso. Ahora, el problema es que de parte del gobierno no parece haber esa voluntad. Van a la confrontación, o ya van a... si es cierto lo que ha anunciado el diario El Comercio, y parece que esta vez es verdad, van a plantear una cuestión de confianza, ¿no? Es dejar llevar de la confrontación al límite, ¿no es cierto? Entonces... Sí, es llevarla al límite, sin duda. Ahora yo tengo que decir también que el trabajo de la Policía Nacional en tiempos recientes es bueno, Nicolás, es bueno. Hay muchas capturas, se está haciendo un gran trabajo de inteligencia, pero no basta con eso, vuelvo a decirlo. Si no ponemos otro tipo de manejo y otro tipo de ejecución de los planes y de lo que uno se pueda trazar, realmente va a ser mínimo, ¿no? Pero el sector interior y la Policía Nacional están haciendo un gran trabajo diariamente. Hoy día hemos amanecido con una serie de capturas que han habido y de allanamientos a viviendas y a sectores del centro histórico, precisamente ahí muy cerca. Claro, pero fíjate, es un trabajo de inteligencia bastante bueno, ¿no? Claro, pero hay un tema, porque hay una sobrepresión valga la redundancia, sobre la policía para mostrar resultados. Y tú sí lo sabes, porque tú también has vivido la experiencia de todo lo que fue el terrorismo. Si la lucha contra Sendero Luminoso, el MRTA, tuvo éxito, fue porque se hizo un extraordinario trabajo de inteligencia, que una de sus virtudes era el secreto, no andar cada paso que das se lo vas contando, das un paso y lo cuentas. No, lo que tienes que hacer es llegar a la cabeza y cortar la cabeza de las organizaciones. Entonces... pero cuando lo que necesitas es mostrar desesperadamente resultados, incluso resulta contraproducente, Renzo, que desinformación. Ya descubrimos que detrás del asesinato de Paul Flores está esta organización. ¿Para qué lo dices? ¿Para qué lo dices? Claro. No interesa que lo sepan. O sea, lo que interesa es que tú lo sabes como policía y que vas a seguir la cadena de quién fue el que con quién hablaba por teléfono este sicario que disparó, y quién era el contacto, y si esto te lleva a algún penal, y le caes encima a las cabezas. Eso es lo que necesitamos. Pero eso lleva tiempo, paciencia. Exacto. ¿No es cierto? Rigurosidad, silencio y sorpresa. No andarle diciendo a los delincuentes... Pero es un trabajo táctico. Pero por supuesto, pero cuando tienes la presión política desesperada de mostrar resultados, te pegas unos tremendos patinazos por mostrar resultados de investigaciones que están todavía crudas, o le das a los delincuentes información que no deberías darle sobre lo que has avanzado tu investigación. Y yo sé que los detectives que me están escuchando me están dando la razón, porque he hablado con muchos de ellos además, ¿no? Sí. Fíjate, Nicolás, yo he viajado por el mundo recogiendo experiencias de lucha contra la criminalidad, el delito y la delincuencia, incluso en países donde han tenido altos índices de narcotráfico, ¿no? Te hablo de Colombia, Chile, México, toda Sudamérica prácticamente, primer mundo, Europa, en fin, Estados Unidos, etcétera. Y la verdad que en esos países la policía, en términos generales, es muy profesional, como lo es en el Perú, pero evidentemente lo que hay que tratar de hacer es despolitizar la labor de la Policía Nacional. Y eso es una tarea que no es sencilla. Hay que hacer una reforma policial también en varios aspectos. Yo he planteado, por ejemplo, como lo de la Secretaría o esta instancia de más alto nivel que se encargue, este ente articulador que se encargue de administrar todo como corresponde. También he planteado, Nicolás, y lo hice incluso en el CONASEC, pero se hizo caso omiso a esa propuesta, ni siquiera fue considerada en el resumen final, de crear una policía municipal
preparada, con la capacidad de atender delitos, por ejemplo, menores, con la capacidad de atender delitos vinculados al tránsito. Claro, como es en muchas partes del mundo. Pero como es en una gran cantidad de ciudades del mundo. Entonces, ¿por qué yo creo, Renzo, yo creo sinceramente que la señora Dina Boluarte ya no debería estar en el gobierno y que necesitamos un gobierno de transición que nos conduzca a un proceso en el que haya elecciones transparentes, recuperación de la seguridad y, en tercer lugar, mínimo de cosas básicas que son urgentes para no desaprovechar las oportunidades que estamos teniendo como país. Y necesitamos en ese gobierno de transición un ministro del Interior, Renzo, que no debe importarnos nada más que su capacidad y su calificación. Y estoy haciendo mi casting personal. Morán es un buen tipo. Morán es un buen tipo. Renzo Reyardo, mira lo que te voy a decir. Renzo Reyardo es un buen tipo. ¿Me entiendes? Gracias, no importa, pero Renzo, yo no entiendo por qué es tan difícil este raciocinio. O sea, porque la política nos está haciendo un daño tremendo. Lo que necesitamos es que la gente calificada asuma la chamba para la que es buena. Punto. Exacto. De lo que se trata aquí es de darle profesionalismo a la labor de la lucha contra el crimen. La policía y el ministro del Interior, como tú bien lo dices, es un eslabón de la cadena muy importante, pero hay otros sectores que tienen que trabajar de forma urgente, porque la situación en estas otras instituciones requiere medidas de emergencia en el corto plazo, duras probablemente. ¿Tú aceptarías ser ministro? ¿Tú aceptarías ser ministro del Interior? ¿Tú aceptarías ser ministro del Interior? Mira, yo creo que antes de aceptar ser ministro del Interior es importante tener ese ente articulador, que el Ministerio del Interior sepa con quién tiene que coordinar desde el gobierno central. Si el ministro del Interior no lo empoderas con el debido liderazgo que tiene que tener, nada o poco se va a poder hacer al respecto. Antes de terminar, porque sé que tenemos que ir a la pausa, pero además tú tienes que responsabilidades a las 9. Sí, exacto, mañana los artistas se están convocando a una concentración en la Plaza San Martín. Lima y Callao están declaradas en emergencia. ¿Qué va a hacer la municipalidad? ¿Está autorizada esa concentración? Mira, no tengo los detalles de la autorización, pero estoy seguro, y lo digo públicamente para que todos los funcionarios de la Municipalidad de Lima me escuchen, tenemos que aceptarla. Tenemos que generar que esto no sea un tema de un día. Y si esto genera que realmente las autoridades tomen el control de la situación, que es una situación que lamentablemente se viene desbordando, pues entonces poco o nada se va a poder avanzar. Así que sí, nosotros tenemos la mejor disposición para dar las autorizaciones como corresponde, con los procedimientos que se tienen que cumplir. Es inimaginable que una convocatoria de artistas a la cual va a ir mucha gente. Yo voy a ir como periodista, Renzo. Yo nunca voy a estas cosas, pero mañana voy a ir. Mañana yo voy a ir, porque creo que todos tenemos que estar ahí. Todos tenemos que estar ahí, pero la pregunta es, ¿la municipalidad le va a dar o no le va a dar permiso a esto? Mira, en lo que a mí respecta, yo te hablo a título personal, no tendría ningún inconveniente en que eso se concrete y se pueda autorizar, sin duda, porque considero que es necesario. Pero hay que ver cómo se van a hacer los trámites correspondientes para que la municipalidad haga lo que le corresponde hacer, porque finalmente las marchas y las movilizaciones podrían darse en la medida en que se cumplan con los requisitos que la propia municipalidad establece, ¿no? Muchas gracias, Renzo, por atendernos. Ha sido muy gentil. La inseguridad no se combate con discursos ni con censuras políticas, sino con acciones concretas. Mientras la policía captura delincuentes, la Fiscalía y el Poder Judicial deben cerrar la puerta giratoria que los devuelve a las calles. Sin coordinación real, cualquier esfuerzo será inútil. Cada día sin una estrategia efectiva es un día más de ventaja para el crimen. La pregunta ya no es quién tiene la culpa, sino quién asumirá el liderazgo antes de que sea demasiado tarde.